9 de la mañana, 27 minutos. Abordamos ahora otros temas porque fue reeditado recientemente el libro El pecado original, la izquierda y el golpe de Estado, el golpe militar de febrero de 1973. Para hablar de este trabajo a la luz de la actualidad es que recibimos al periodista y escritor aquí en Arriba Gente, Alfonso Leza. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gustazo muchas gracias estar acá. por venir a hablar de esto. ¿Por qué la reedición de este libro ahora? Bueno, se están cumpliendo 50 años, ¿no? Pero ¿cuál ha sido la intención? Bueno, dos cosas. Una que eran los 50 años. Hace poco también reeditamos La Revolución Imposible, que también cumplía el aniversario. Y el segundo hecho es que obviamente se iba a hablar mucho de esto y el libro estaba absolutamente agotado en todas sus ediciones, tanto en la edición original como en las ediciones de bolsillo siguientes. Entonces había ciertos reclamos de libreros y demás de que nos parecía necesario, porque creo que trae muchas cosas que aportan... cosas que aparecieron por primera vez sobre todo esto, y me parecía que en medio de todas estas discusiones que iban a haber, o por lo menos debates... Recordemos que hubo un debate a nivel parlamentario sobre los hechos puntuales de febrero del 73. Exactamente. A mí lo más importante que me parece es que se hable de este tema, porque durante muchos años se lo vio. Hay trabajos que uno se asombra que hablan del golpe de Estado del Uruguay y empiezan el 27 de junio. Claro. Y en febrero, ¿qué pasó? O sea, se pasa de pronto, de hecho es la guerrilla o el pachequismo, etcétera, al golpe del 27 de junio. Pero febrero fue crucial. Bueno, contemos un poco qué pasó en ese febrero con ese desconocimiento de parte de las Fuerzas Armadas al ministro de Defensa y un poco el foco de lo que tú haces en el libro de la participación de movimientos más vinculados con la izquierda a propósito de ese primer paso inicial, ¿no? Exacto. Bueno, en febrero del 73 para mí fue una instancia definitoria, decisiva rumbo al golpe. Estamos hablando, para algunos fue el golpe, o por lo menos la primera parte del golpe. El general Pedro Aguerre, por ejemplo, para citar a alguien, un hombre de izquierda que estuvo muchos años preso, que acaba de fallecer, dijo, si esto no fue un golpe, que venga Dios y que me lo diga. Entonces, lo que ocurrió, en síntesis, ¿y qué fue lo que hice? Las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército, venía muy envalentonado por el muy rápido triunfo contra la guerrilla. Es decir, una vez que el gobierno pone en manos de los militares el combate antiguerrillero, digamos, los vence muy rápidamente y evidentemente el ejército y una parte del ejército quería seguir avanzando, mucho más allá de las posiciones de combate de la guerrilla, o sea que ahora querían ir a las causas profundas. Había existido una instancia muy importante que eran diálogos clandestinos entre oficiales, mandos medios del ejército y tupamaros en cuarteles. No quiero alegrarme, pero después de la fuga de la cárcel de Punta Carretas se estaba construyendo el penal de Libertad, no estaba terminado, se lo llevó a cuarteles y ahí empiezan a haber conversaciones. Y muchos dirigentes, o unos cuantos dirigentes tupamaros, que eran muy inteligentes, muy hábiles, empiezan a hablar con, sobre todo capitanes del ejército, y a convencerlos de que muchas de las cosas que decían eran ciertas. Aportaron documentos, Sendik entró y salió de cuarteles a pesar de ser el hombre más buscado. Y estaba en boga aquello que se llamaba el peruanismo, que era un golpe de Estado que había habido en Perú, Juan Velasco Alvarado, un general que había dado un golpe y había hecho algunas reformas de izquierda. Y en el ejército había aparentemente quienes querían hacer lo mismo, venían avanzando, querían lo que ellos llamaban participación en el desarrollo, es decir, ocupar cargos políticos. Por esa visión, ¿ocupó un espacio como para poder ser considerada dominante o que tuviera injerencia en lo que pasó después? Eso es muy importante. Hay dos cosas que se llamaban. Una era la aunque parezca hoy mentira, tupamarización del ejército de una parte, porque había los mandos más altos no estaban al tanto de estas conversaciones, o por lo menos la mayoría, ni el gobierno ni el parlamento. Yo publico, no en este libro, en otro anterior, que si no me equivoco, una esquela, una carta de Wilson, manuscrita, advirtiéndole a Bordaberry de estas conversaciones.
que eran al margen de toda la institucionalidad. Es muy importante eso, sí, porque termina de dar los elementos al ejército para plantarse frente al poder político y decir, nosotros queremos gobernar. Esto, de hecho, de manera muy gruesa. Y cuando llega febrero, el gobierno quiere poner un viejo general, Antonio Francese, como ministro de Defensa, para parar esa asunción. Y ahí es que se produce la rebelión del ejército y de la Fuerza Aérea con apoyo de la policía, desconociendo, fíjense ustedes, desconociendo el nombramiento de un ministro, sacando los tanques y los blindados a las calles en una demostración de fuerza mucho mayor de la que se produce después el 27 de junio. La Armada no se pliega a eso, al revés, saca los barcos hacia la costa con sus cañones apuntando a Montevideo, se previó un enfrentamiento, en el cerro de hecho los hubo, y ahí se produce ese enorme... coparon los medios de comunicación. Es decir, fíjense ustedes el poder que habían adquirido de hecho los militares. O sea, un presidente muy debilitado también, más allá de eso. Un presidente muy debilitado, un presidente al cual Zorrilla, que era el comandante de la Armada, le ofrece resguardarse en la Ciudad Vieja para gobernar. Bordaberry no lo acepta. Debilitado y hay que decir que Bordaberry no era ni de cerca el presidente que necesitaba el país en una situación tan crítica. Había estallidos sociales, ¿no? Muchos problemas económicos. Sí, y no tenía la cintura ni la experiencia política. Entonces, era muy difícil apoyar a Bordaberry, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa o básicamente ocurre? Que todos los partidos toman estrategias distintas. No hay una unidad de acción de los partidos para parar ese golpe, que ya era un golpe. Bueno, el Partido Colorado está dividido, el pachequismo tímidamente se divide, una parte apoya a Bordaberry, la 15, distintas gestiones procurando no echarlo, pero a ver si Bordaberry da el paso al costado para dejar a Saperi. El wilsonismo que transmite Wilson de manera indirecta la propuesta de que si sacan a Bordaberry llaman elecciones enseguida con doble voto, con balotaje, él no se va a mover, lo cual él se había quedado con la idea que le habían estafado las elecciones, pero no está previsto en la Constitución. O sea, y la izquierda, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué pongo el foco ahí? Porque la actitud de la izquierda va a ser decisiva, porque los militares sacan varios comunicados, los más famosos el 4 y 7, estoy repitiendo cosas de repente, no sé si ustedes querían preguntar algo, pero pero está bueno para poner un poco de contexto de la realidad del país en aquel momento y la importancia, en este caso, por ejemplo, que tuvieron esos comunicados. Y sí, sobre todo el 4, después el 7 lo reafirma, aunque el 4 es un programa, me dice alguno de los entrevistados, el programa Vuelta a Casa, que un punto con una coma era el programa del Frente. O sea, habla contra la deuda externa opresiva, reforma agraria, bueno, un montón de... El comunicado de los militares. Eso hizo creer a mucha gente de izquierda que venía un golpe de Estado de izquierda. Fue un hecho complicado porque era un quiebre institucional. Sin embargo, cuando se da el golpe en junio, la CNT no le temblaron prendas en hacer una huelga general que obviamente los perjudicó, fueron perseguidos, pagaron con vida a muchos trabajadores. Bueno, ¿Cómo coincide eso con esa visión inicial de que podía venirle bien a la izquierda, digamos, de alguna manera ese golpe? Es bien interesante la pregunta. El libro, los testimonios que hay acá en el libro son casi todos de la... Yo fui a buscar a las figuras principales de la izquierda de aquel momento. O sea, acá habla gente del Partido Comunista, del Partido Socialista, de la CNT. Y yo me encontré con una cosa me sorprendí por una cosa muy positiva, y es que casi todos ellos reconocen que fue un golpe, o que era el comienzo del golpe, que la CNT debió tener otra actitud, que debió haber una huelga general, y que fue un error, que se creyeron y que además no valoraron debidamente la democracia. Eso no lo digo yo, no es un análisis, lo dicen. Perdón, ¿qué fue un error que no entendí? Haber apoyado el levantamiento militar. Pero lo dicen figuras importantes de la izquierda, ¿no? Ignacio Huguet, del Partido Socialista de la CNT, Carlos Bouza, Turiansky, del Partido Comunista, Guiní. O sea, que ¿reconocen el error cometido al principio con esa huelga? No, reconocen el error de haber
apoyado el levantamiento militar de febrero. Salvo Marcha, Carlos Quijano y algunas figuras muy importantes que escribían en Marcha, como el maestro Julio Castro y otros más, Marcha se opuso abiertamente. Los demás partidos apoyaron abiertamente el levantamiento. El Popular, con unos titulares y unos editoriales, pero también el Partido Demócrata Cristiano. Hay que pensar en otro contexto y en otro país. El Frente tenía solo un año y pico. Y tenía dos grandes partidos, que eran el Partido Comunista y el Partido Demócrata Cristiano. La amplia mayoría de las bancadas eran de esos dos partidos. Y los dos partidos apoyaron abiertamente el levantamiento. El apoyo al levantamiento, ¿qué implicó? Que no hubiera movilización, que no pasara nada. El fallecido diputado Víctor Semproni, ¿se acuerdan? Sí, claro. Semproni, un hombre muy activo que estuvo en prisión mucho tiempo, fue salvajemente torturado, con consecuencias muy duras en su vida. Él denuncia, lo dice él, que hubo un pacto entre el Partido Comunista y el Ejército para que no hubiera movilización. Más aún, cuando tú hablas del 27 de junio, él dice con documentación que la CNT jamás llamó al paro general, el 27 de junio. Que los volantes que él muestra hablaban de 2 días de paro, no de huelga general. Bueno, pero en los hechos se dio... Que la huelga general la hizo la gente, más allá de la dirección, porque estaba previsto que si había un golpe, los sindicatos tenían que salir a defender. Y salieron. La gente salió a ocupar fábricas y todo lo demás en junio. Pero eso no ocurrió en febrero. ¿Por qué? Porque en febrero todavía estaba la expectativa de que fuera un golpe de izquierda. Alfonso, me genera la duda del argumento que se maneja por parte de esos dirigentes, me imagino, que apoyaban el golpe militar, que se entendieran de izquierda. Si yo apoyo, una contraparte seguramente voy a tener de todo esto. ¿Qué se prometía por parte de las Fuerzas Armadas? Y el Comunicado 4 era un programa de izquierda. Pero había además, un compromiso, algo más, una firma cesada, acá se cuenta... Porque si no quedaría solo, yo hoy te traigo esto y te doy Alfonso. El comunicado público es un compromiso, pero más allá de eso, que también hay un debate sobre eso, porque había más de un sector en el ejército. Entonces, el ejército, o quienes lo promovían, entre ellos el coronel Trabal, y Gregorio Álvarez, a quien la izquierda veía como un hombre de izquierda, aunque parezca mentira. El Partido Comunista, esto está reconocido por Rubén Villaverde en el libro y otros dirigentes del Frente Amplio y del Partido Comunista. El Partido Comunista estaba tan seguro de la cosa que financió clandestinamente el semanario 9 de febrero de Álvarez. O sea, esa era la... Y lo que tú decís de cuál era el compromiso, está contado en detalle. Hubo una gran cantidad de reuniones entre dirigentes de la CNT, del Partido Comunista y otros sectores, y militares. Antes de eso, durante febrero y después de febrero y después del golpe de junio. O sea, había reuniones, lo dicen, términos permanentes, por ejemplo. ¿Entendés que en el imaginario o la creencia popular está arraigado este vínculo de la izquierda con el golpe de Estado y todo lo que pasó en febrero? En febrero... Sobre todo en las generaciones yo creo que hay un gran desconocimiento. Yo tengo una anécdota muy reciente y creo que vamos terminando. Un amigo que, bueno, hace un tiempo que era comunista y estaba en un grupo de gente del Partido Comunista y joven, y no lo creían. Entonces él fue y consiguió el diario, lo trajo y siguieron sin creerle. Es decir, es difícil de entenderlo, pero me parece muy interesante escuchar la gente que estuvo allí. Por eso también las entrevistas, ¿no? De Lía en su momento también hablé mucho con él. Es decir, hubo una cantidad Era otro país, Bordaber llamó a que lo apoyaran. Otras realidades internacionales, ¿no? Sí, internacionales y nacionales, porque acá hubo mucho bueno, lo que tú decís internacional, sí, la influencia de todo aquello del peruanismo, que se llama el peruanismo. Entonces, para dar una sola idea, la falta de reacción de los políticos en general, de todos los partidos, el Parlamento no se reunió. Estaban los tanques en las calles, estaban los blindados, los barcos para atacar a la cosa que no ocurrió al final. Y el Parlamento no se reunió. Y yo tuve el original en mi mano, de los planes de febrero de los militares. Ya estaba previsto, lo de 27 de junio estaba previsto en febrero. Es decir, tomar el Parlamento. Pero no fue necesario porque
porque no se reunió. Y esto termina con un acuerdo entre los militares. Bordaberry hasta ese momento estaba teóricamente al lado político, cruza la línea, pacta con los militares, crea el Consejo de Seguridad Nacional y le da a las Fuerzas Armadas una participación enorme en el gobierno. Pasan 4 meses y es lo del 27 de junio, pero en febrero ya se institucionalizó la presencia de las Fuerzas Armadas en el ejercicio del gobierno. Alfonso, muchas gracias por estos minutos. No, a ustedes. Está disponible, pero me decías que agotado, ¿no? Porque No, bueno, de alguna ahora manera este esta medio edición no. centenario también hace reabrir el interés en abordar estos temas. Se había agotado y por tanto salió esta nueva edición de Bolsillo que es la que tú tenés ahí. Bien, disponible en todas las librerías. Sí. Bien, bueno, y nos da más datos, más elementos para analizar también la actualidad. Muchas gracias. A ustedes. Cerramos por aquí entonces la charla con Alfonso Leza, periodista, escritor, autor entonces del Pecado Original, la izquierda y el golpe militar de febrero de 1973. Cerramos por aquí la entrevista.